En nombre del licenciado Maximiliano Barreto y el mío, Carlos da Silva, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento al Coloquio Internacional de La Habana por habernos invitados a participar con nuestro trabajo, la primera conferencia de Washington, 1889-90, alumbrada bajo los apotegmas América para los americanos o América para la humanidad, una coyuntura episódica en el panamericanismo. El presente ensayo se enmarca en un análisis desde la historia de las relaciones internacionales interamericanas, centrado en las relaciones argentino-norteamericanas, con una mirada crítico-reflexiva sobre la coyuntura de la Conferencia Panamericana de Washington frente a los posicionamientos discursivos sostenidos por Estados Unidos y Argentina erigidos sobre las visiones antagónicas de América para los americanos y América para la humanidad respectivamente, y las implicancias que dichas premisas tuvieron para sus políticas exteriores y los alcances hemisféricos de las mismas. Tomando aportes conceptuales de Fernand Braudel y de Immanuel Wallerstein, tras una reformulación de los mismos, nos proponemos entender a la conferencia como una coyuntura episódica dentro de un proceso histórico de larga duración, de carácter político, económico, cultural e ideológico, con el cual Estados Unidos influyó y hegemonizó a nuestra América, al decir del notable José Martí. Las reflexiones de este pensador, vertidas en diversas crónicas, advierten acerca del significado de la política estadounidense para el continente al día de hoy, conocida como panamericanismo y cuya génesis tuvo lugar en aquella primera conferencia internacional americana que se celebró en Washington entre octubre de 1889 y abril de 1890, que fue un encuentro que se concretó por invitación de la Casa Blanca, que le cursó a los países del continente y cuyo objetivo era muy amplio, pero donde subyacía la idea de consolidar un liderazgo creciente sobre la región. Los objetivos que se iban a tratar fundamentalmente era la formación de una unión aduanera, un plan de arbitraje para los conflictos internacionales del continente. Dados estos objetivos, la conferencia se presentó bajo un espíritu integracionista por primera vez a instancias de los Estados Unidos. Lo que sí es importante recordar que el presidente James Monroe inicia una etapa de reconocimiento de los nuevos estados, allá posterior a 1822, y esto se produjo cuando ya la emancipación era un hecho consumado de los países latinoamericanos. Y en cuanto a afianzar la independencia una vez conquistada, Estados Unidos se mantuvo reticente. Así ocurrió con la convocatoria que realizó hacia 1826 por parte de Simón Bolívar al Congreso de Panamá, donde Washington se rehusó de concederle a sus delegados plenos poderes, y luego podemos decir que llegaron al encuentro una vez finalizadas las sesiones. Si tomamos en cuenta que finalizada la guerra de secesión, 1861-1865, Estados Unidos comenzó una expansión y crecimiento y una influencia de este país en la región que va a lograrse a partir de lo que es una política exterior netamente intervencionista. En este derrotero podemos ver que entonces el presidente James Monroe hace una declaración de carácter unilateral el 2 de diciembre de 1823 ante el Congreso norteamericano en razón de los intereses estadounidenses en la región. Así surgió lo que vamos a conocer con posterioridad, la declaración luego de venida doctrina, en un axioma de política exterior y en uno de los escritos más citados e interpretados de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Cuando se la dio a conocer, su repercusión internacional fue más bien limitada, junto con otras expresiones como destino manifiesto, política del garrote, diplomacia del dólar, política del buen vecino, que representan periodos de la política exterior
norteamericanas diseñados para el sistema interamericano, donde el rol de la Casa Blanca en los asuntos latinoamericanos es protagónico. Sin embargo, no tenemos que olvidar que también hubo un latinoamericano, un hombre de estas tierras, entre los años 1797 y 1799, Juan Bautista Picornell, cuando se encontraba preso en La Guaira, que manifestó que América debía ser para y por los americanos. Frase documentada, para ser precisos, como vemos, casi textual a la coloquialmente se la vincula con Monroe, pero para ser precisos tenemos que ver que el espíritu de la frase de Picornell, quien estaba empeñado en la independencia de Venezuela, era más bien una reivindicación continental. Por otro lado, Argentina, cuya oligarquía ya había avanzado el siglo, compartieron el deseo de preservar una controvertible autonomía y expresaron su desconfianza por aquellos esquemas de integración. Ahora, si vamos y recurrimos a las categorías que plantea Brodel, vamos a hacer un análisis de la conferencia que se constituye como una coyuntura episódica, donde se enfrentan, al menos a los fines de este trabajo, dos posiciones opuestas, la argentina y la estadounidense, y que respondieron a visiones distintas sobre la hegemonía en el continente y donde la asimetría de poder siempre jugó a favor de Washington. Y siguiendo a Brodel, quien resumió un interrogante interesante que nos puede quedar para debatir, ¿es posible aprender de una forma u otra al mismo tiempo una historia que se transforma rápidamente, cambios tan continuos como dramáticos y otra subyacente, esencialmente silenciosa, indudablemente discreta, casi ignorada por quienes la presencian y la viven, y que soporta casi inmutable la erosión del tiempo? A ello podemos agregar lo que agrega Immanuel Wallerstein con lo que habla del sistema mundo. Dice que es, en el caso de la Conferencia de Washington, episódico o geopolítico de acontecimientos de tiempos pequeños y espacios singulares, cíclico y ideológico, cuya percepción puede ser usada políticamente para enfatizar el cambio o la continuidad estructural de espacios extensos y tiempos largos. Y aquí lo que podemos es decir que la conferencia fue el punto de partida frustrado de un proceso histórico de larga duración llamado panamericanismo, entendido aquí como el intento de Estados Unidos de promover y consolidar una esfera de influencia en términos civilizatorios sobre América Latina, especialmente las áreas del Caribe y Central, a partir de imponer su hegemonía, consenso más coerción, sobre toda la región. Por eso ahí podemos plantear que el panamericanismo va a abarcar desde 1889 hasta aproximadamente el año 2005, y si lo dividimos, hablamos de 1889 a 1920, una etapa inaugural fundacional, de crisis entre 1920 y 1948, rehabilitación y auge, y la tercera de consolidación institucional y panamericanismo económico hasta el ANCA en el 2005. Podemos plantear también acá que en su época, y es importante recordar que Martí fue un testigo privilegiado del desarrollo de la conferencia y tenía una excepcional capacidad política y vislumbraba, como gran estadista que era, utilizando todos los medios a su alcance. En esa época su prestigio intelectual y patriótico era de una magnitud incomparable, que fue nombrado cónsul por Argentina, Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Y en su crónica de diciembre de 1889, que se publica en el diario La Nación, advirtió los verdaderos designios del encuentro. Dice: jamás hubo en América, de la independencia hasta acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos, potentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder. De la tiranía de España supo salvarse la América española, y ahora urge decir, porque es la verdad,
que ha llegado para América Española a la hora de declarar su segunda independencia. Este breve extracto subyacen dos vertientes del encuentro, la económica y la político-diplomática. Las críticas estuvieron presentes desde los días iniciales del evento. Así lo denunciaba la pretensión de denunciar y denominar panamericanismo a un congreso que excluía Haití y Santo Domingo. Muchas gracias.